Muy contento de poder hacer una charla de difusión en torno a un tema que me apasiona y un tema que ha tenido una suerte de reputación de difícil camino, que es el encantamiento en torno a la idea de la geografía. Que cuando uno dice geografía, hay algo que es bien importante que no está dicho, y yo soy geógrafo, ¿ah? Y fui formado como geógrafo y tuve durante toda mi etapa de formación y luego mi etapa de inicio del ejercicio profesional y así hasta muchas veces hoy, ¿ya? De enfrentarme a lo que significa explicar a los demás lo que es ser geógrafo. ¿Ah? Entonces decía, ¿y tú qué haces? Soy geógrafo. Ah, entonces haces mapas. ¿Ya? Bueno, sí y no, ¿ah? Porque yo hago geografía cultural y ahí ya se compone la cara, ¿verdad? Empiezan a aparecer los signos de interrogación y por lo tanto empezar a explicar un poco qué es lo que se hace en el contexto de esto que se llama una geografía social y cultural, que es un poco lo que yo les voy a presentar hoy día y que es un ejercicio con el cual yo trato de explicar, ¿ya? En qué consiste también este modo de mirar los fenómenos espaciales que buscan dialogar con aquello que efectivamente entrega el conocimiento, el vasto conocimiento que provee las ciencias naturales, pero en un diálogo permanente con ciencias sociales, con ciencias humanas, con filosofía, entre otras disciplinas del conocimiento. Y tratar de ponerlo también en una lectura que permita entender, de alguna forma, cómo esto hoy tiene mucho que ver con la situación de coyuntura, pero para lo cual necesitamos obligatoriamente comprender nuestra condición histórica, ¿ya? Entonces, esta es una suerte de presentación de cómo se hace la geografía que dialoga con la historia, con las ciencias naturales, con la ciencia política, con la economía, etcétera, etcétera. O al menos esa es la pretensión que yo tengo y después cuando pasemos a la fase de preguntas y de diálogo veremos si logra entenderse o no desde esa perspectiva. Y lo he intentado con un tema que indudablemente nos convoca por su contingencia y que tiene que ver con la idea del desarrollo sustentable y cómo aparecen los discursos sobre el desarrollo sustentable para hacernos sentido hoy en día, ¿ya? Y yo he puesto acá, ¿verdad?, esta pregunta de enverdecer o morir, porque hoy, qué duda cabe, que estamos de alguna forma frente a los discursos del cambio global, frente a los discursos de las distintas dificultades que encuentra el desafío del desarrollo y en otros casos también desafíos que están asociados, por ejemplo, a enfrentar el riesgo de desastres socionaturales, nos ponen un dilema donde cada vez, tengo la impresión yo, nos convencemos con más fuerza de la necesidad de enfoques que apunten a la sustentabilidad. Y por lo tanto el desarrollo sustentable se ha transformado en una suerte de necesidad que no está carente de una serie de dificultades de orden conceptual que yo intento abordarla acá como pregunta más que como respuesta. Ya tal vez es la primera decepción de esta conferencia, ya probablemente traigo pocas respuestas, ya. Lo que sí espero aportar son preguntas y sobre todo que esto estimule el debate que necesitamos como sociedad. Y por eso el epígrafe que está entre paréntesis muy tímidamente, pero que tiene que ver con lo que yo hago, que es la idea de cómo podemos tomar nota para una geografía cultural de los imaginarios del desarrollo, que es algo que también me interesa eh, promover en este sentido. O sea, cómo nosotros hemos instalado una noción acerca del desarrollo que no está necesariamente dialogando con esa realidad a la cual nos enfrentamos. Bueno, vamos al grano, ¿no? ¿Cómo avanza esto? Así. A mí me gusta mucho esta nota, este aforismo de un filósofo austriaco que es Ludwig Wittgenstein, porque creo que nos combina mucho a lo que me interesa transmitir hoy, ¿ya? Dice, se cree seguir una y otra vez la naturaleza y se va solo a lo largo de la forma por medio de la cual la examinamos. ¿Ya? Esto es bien interesante, según yo al menos, ¿no? Eh, Cuando nosotros conocemos la naturaleza siempre a través de los medios que nos provee el conocimiento para aquello. Si conocemos el territorio, lo hacemos muchas veces gracias a los mapas, pero también sabemos que el mapa no es el territorio. ¿Ah? La idea de la recta yo la encuentro fascinante. ¿Ya? Cuando uno pone y es igual a mx más n, ¿ya? Y mucha gente ve una recta al poner, ¿verdad?, una ecuación muy simple, por alguna misteriosa razón nosotros somos capaces de incluso visualizar la recta. Bueno, pero esa es la naturaleza que aprendemos a ver y que tiene que ver con esto de Wittgenstein. ¿Y por qué me interesa?
Me interesa porque cuando nosotros queremos abordar los fenómenos del conocimiento o cómo construimos la noción del conocimiento cuando tiene que ver con lo territorial en particular, que es lo que yo conozco y de lo que puedo hablar con propiedad, es necesario que también nos hagamos las preguntas pertinentes respecto de cuáles son los mecanismos por los cuales accedemos a ese conocimiento sobre el territorio. Si nos interesa conocer el territorio porque lo que nos mueve es el desafío del desarrollo, esto se vuelve, desde mi punto de vista, algo que es muchísimo más importante desde el punto de vista de los conceptos, porque probablemente en esas descripciones que acompañan al desarrollo hay muchas pistas que no hemos sabido probablemente leer adecuadamente. Y de alguna forma esa es parte de las hipótesis que me interesa movilizar. Entonces, esta charla, yo les decía, ¿verdad?, que me tienen que avisar, porque me dicen, ¿cuánto tiempo va a hablar? Yo podría hablar 2 horas, pero eso, digamos, no es razonable para ninguna persona decente, ¿no? Y, y aunque son, ¿verdad?, aquí 5 puntos los que yo quiero exponer, probablemente en algunos me voy a detener un poco más y otros lo voy a avanzar un poco más rápido, pero con la intención, ¿verdad?, de movilizar una pregunta que es la que a mí me interesa, ¿ya?, que es la pregunta sobre a qué nos estamos refiriendo hoy día cuando hablamos de desarrollo sustentable y especialmente, ¿ya?, cuáles son los nuevos fenómenos que nos va a tocar enfrentar a propósito de esto que llamamos el desafío de la sustentabilidad ambiental del desarrollo, ¿ya?, que otra forma de decirlo. Entonces, voy a intentar avanzar en torno a estos 5 temas, voy a pasar muy rápido por algunos, porque son más bien descriptores del contexto que me interesa comprender. Entonces, al principio me interesa entender un poco qué significa esta idea del discurso del desarrollo en América Latina y cómo avanzamos de esta noción del progreso hasta la idea de la sustentabilidad. Que esto históricamente es bien interesante. O sea, cuando nosotros hablamos del progreso, por alguna razón, que es política, que es económica, que es cultural, etcétera, se puede comprender como una trayectoria que desemboca en lo que hoy vivimos, ¿ya? Y eso, por lo tanto, es interesante comprenderlo en esa situación contextual. Para ver cómo llegamos entonces a la inquietud sobre la temática medioambiental y de la sustentabilidad, me gustaría ejemplificar esto con lo que ha significado, por ejemplo, el fenómeno forestal. Puede ser el fenómeno forestal, puede ser el fenómeno urbano, pueden ser muchos, pero el forestal lo conozco un poco más, ¿verdad? Perdón. Así que no, me voy a detener brevemente en él para poder explorar estas 2 nociones que me interesan mucho más, que esta es a modo de conclusión, pero sobre todo esta que tiene que ver con los nuevos paisajes del desarrollo, ¿ah? Y cómo irrumpe esta idea de lo verde y cómo hemos llegado a que lo verde hoy día sea un leitmotiv para muchas de las cosas que nos toca hacer. Luego voy a tratar de hacer un ejercicio sobre conclusiones. Entonces, sobre eso vamos a hablar. No sé si se entiende, si está claro. Ya, a veces yo hablo un poco enredado o un poco rápido. Ustedes me harán señas si esto es demasiado. Ya, voy para ahí. Entonces la primera parte es sobre los discursos del desarrollo en América Latina y cómo avanzamos de la idea de progreso a la idea de sustentabilidad. ¿Ya? Me voy a apoyar en estas imágenes porque creo que son muy decidoras de la esencia del fenómeno que me interesa entender, ¿ya? 3 elementos icónicamente relevantes, ¿ya? La presencia, ¿verdad?, un apretón de manos muy fuerte, sostenido, ¿verdad?, sólido, entre el presidente Gabriel González Videla, ¿ya?, que es muy familiar para la casa, ¿ya?, y el presidente Harry Truman, también muy familiar para la casa, ¿ya? 2 hombres que se ponen de acuerdo y que en ese apretón de manos están sellando un acuerdo político muy trascendente para el destino no solamente de Chile, sino que de América Latina, ¿ya? Ese acuerdo, ¿verdad?, es un acuerdo que en el año 1948, ¿verdad?, tiene una expresión muy conocida por nosotros, ¿verdad?, tiene un nombre técnico que es una ley en particular que se llama Ley de Defensa de la Democracia, ¿verdad?, que en términos técnicos significaba proscribir el ejercicio político del Partido Comunista en Chile, ¿ya?, pero que no es por nada, ¿ya? Esto nunca, no tiene que ver solo con esas razones ideológicas que de pronto tendemos a pensar que operan como si fuesen explicaciones en sí mismas. Tiene detrás de eso todo un objetivo que es geopolítico y que es muy relevante. Y una manera interesante de verlo es a través de lo que nosotros tenemos aquí al lado, ¿ya?, que es, ¿verdad?, un par de años después, sellar lo que significó la puesta en marcha, la inauguración
de la planta siderúrgica de la Compañía de Acero del Pacífico, ¿ya? En Huachipato, que es probablemente el icono más relevante de lo que significa una nueva era en la noción incluso de Estado en Chile. Porque es la inauguración de un periodo con el cual se da inicio probablemente o se materializa el sueño que ya venía desde el siglo XIX, que es de instalar y de promover lo que significa la industrialización en el país. Y esto es muy relevante desde el punto de vista político, porque en el fondo es cómo se concibe una noción esencial respecto de lo que va a ser la idea del progreso. Y la idea del progreso tiene que estar anclada, primero, en el desarrollo industrial que tiene una particular forma de ser concebida, que es la industria del acero, ¿ya? Y ustedes sabrán, entenderán cuál es la relevancia geopolítica de la industria del acero, ¿verdad?, para los Estados Unidos de Norteamérica y para el distinto tipo de inversiones. Y por la misma razón, una suerte de colaboración que es muy interesante en el modo como se entiende una noción de Estado, ¿ya? El presidente de la República convoca a este acto inaugural, ¿ya?, a partir de lo que es la Corporación de Fomento de la Producción. Lo hace, ¿verdad?, destacando en primer lugar a dos compañías norteamericanas, ¿verdad?, que tienen que ver con el sector eléctrico, que es muy interesante. Yo no me voy a detener mucho en esto, pero solo quiero que entiendan que aquí hay algo que pasa que es muy relevante desde el punto de vista geopolítico, y es cómo, ¿verdad?, se sella un compromiso de cooperación de largo aliento entre Chile y los Estados Unidos de Norteamérica. A esto le acompaña posteriormente la Alianza para el Progreso, ¿verdad?, y le acompaña una serie de otras acciones que van, en el fondo, promoviendo que exista cierta forma de entender la noción de progreso. Y posteriormente, una noción de desarrollo. Es muy interesante que precisamente al presidente Harry Truman se le asigna el acta o la partida de nacimiento del concepto de desarrollo. Y precisamente porque es el presidente Harry Truman, cuando instala su gobierno en su discurso inaugural, que alude a las naciones subdesarrolladas. Y cuando él supone la existencia de naciones subdesarrolladas, supone, ¿verdad?, por defecto, que hay otras que son desarrolladas. Hace una distinción geopolítica entre el norte y el sur. Después de eso deriva una serie de otras elaboraciones teóricas de tradiciones sociológicas como la CEPAL, en torno a centro, periferia, etcétera, etcétera. No nos vamos a detener en eso, pero en el fondo es muy interesante porque en el fondo en este afiche refleja muchos elementos de contenido histórico con tremendas consecuencias geográficas, que es la que a mí me interesa, ¿ya? ¿Y cuáles son? ¿Ya? Esto es muy interesante porque este esquicio, este dibujo, es el que estaba en el folleto que se difundió internacionalmente para promover las inversiones en la zona. Y destacaba un elemento que a mí me parece fascinante. Para que haya crecimiento, tiene que haber elementos materiales, ¿ya?, y probablemente el icono más relevante para la época, yo les invito a que lo vean no con los ojos del siglo XXI, sino que con los ojos de mediados del siglo XX y de la noción de progreso, que si echaba un mito, iba por el buen camino, ¿ya? Y eso es súper importante comprenderlo, ¿ya? Y así fue, ¿ya? Si vemos el caso de Huachipato, de lo que tendríamos que ser capaces nosotros de comprender es que cada vez que miremos ese paisaje urbano, tenemos que vincularlo con esta imagen. Porque la mayor parte de las cosas que le suceden a la ciudad de Talcahuano y Concepción, en esa época, que estoy usando como un ejemplo solamente, esto lo podemos llevar a un montón de otros lugares dentro de Chile, y dentro de América Latina indudablemente, casos como este hay montones, hay que ser capaces de vincularlo con esto, y también con una razón que es de orden geopolítica como la veíamos anteriormente, ¿ya? Esto es bien interesante porque creo que es capaz de hacernos reflexionar también sobre estos clásicos discursos de polarización entre los buenos y los malos, ¿verdad?, los altos y los bajos. O sea, aquí hay una conformación, un acuerdo y una forma de comprender algo que es mucho más grande también. Y eso es relevante. Y que va acompañado de íconos que son simbólicamente muy potentes para la historia nacional, no solamente por el ícono que históricamente representa, sino que por lo que ustedes ven atrás. O sea, el primer plano es fascinante porque vemos que está, digamos, es el país el que está aquí representado en sus distintas formas y manifestaciones. Esta foto, si pudiésemos llamar a un crítico estético, ¿verdad?, nos haría un análisis fascinante sobre las distintas formas como se ordenan
¿ya? Quienes están en el primer plano, ¿verdad? La Iglesia, el Estado a través de la imagen del presidente de la República, los distintos poderes, ah, el ejército que resguarda, los trabajadores en la última fila, etcétera. O sea, hay muchas cosas, pero hay algo que como que pasa desapercibido, yo creo que es de una potencia tremenda. Aquí está el soporte de la idea del progreso. Ya, los fierros. ¿Ah? Estoy tratando de hacerlo lo más gráfico posible. Y estos fierros, ¿verdad? Es muy interesante porque son, ¿ya? Y probablemente hasta el día de hoy siguen siendo un elemento distintivo de lo que está instalado en el imaginario social sobre lo que representa la idea del progreso. ¿Qué significó espacialmente esto? Aquí hay una serie de categorías que no les voy a pedir que se detengan en entenderlas. Yo les voy a pedir sencillamente que vean lo que está en rojo, lo que está en verde y lo que está en azul. ¿Ya? En el año 1955 esto era, grosso modo, la ciudad o el núcleo urbano entre, ¿verdad?, una ciudad llamada Concepción, otra ciudad llamada Talcahuano, ¿verdad?, un lugar que se llamaba las tierras de entremedio, como le decían, ¿verdad?, en la zona y en la época. Pero quiero que observen qué es lo que ha pasado a través del tiempo cuando nosotros hacemos esta lectura de qué significó, por lo tanto, la instalación de esta idea de progreso en esta zona. Entonces, vean cómo va avanzando la ciudad a través del paso de los tiempos. ¿Ya? Voy a volver atrás, ¿ya?, para que veamos. En el año 55, 61, 76, los 80, los 90, fines de los 90, 98, 2006, ¿ya?, y lo que viene enseguida. ¿Ya? Voy a volver atrás para que vean ese proceso. ¿Ya? Esta transformación del espacio, ¿ya?, la expansión de esta mancha urbana, no es solo la expansión de una mancha urbana, sino que es sobre todo la construcción de un proceso que constituye la idea y la esencia de lo que significa la ciudad y que tiene un factor importantísimo que activa todo esto y que es la zona industrial. ¿Ya? En un diálogo muy interesante que pude tener con un habitante de la zona de Hualpén, ¿ya?, un caballero mayor, jubilado, trabajador de la siderúrgica Huachipato, me decía, mire, si la industria siderúrgica contamina, estoy feliz de que haya contaminado, porque después de eso también mis hijos fueron profesionales. Si no, yo estaría cortando uvas en Quillón. ¿Ya? Esto que al principio yo que iba muy preocupado por los temas medioambientales, me sonó brutal, y en una segunda lectura me sonó brutalmente honesto, y la tercera me pareció fascinante, porque creo que es la historia de lo que somos. ¿Ah? En una frase cortita, uno ve cuál es la historia social, política, económica y cultural de la forma como se entiende la relación con el entorno. ¿Ya? Quiero llegar a ese punto con calma, es una suerte de provocación, ¿ya? Porque tiene que ver un poco con cómo aparecen estas nociones que hoy día, cuando las vemos, nos resultan un poco más chocantes. En medio siglo, ¿ya?, lo bueno que había en la estructura de los fierros empieza a perder un poco su reputación, de alguna forma, ¿no? Y en algunos casos, ¿no? No siempre. Entonces vamos a pasar al segundo punto, que tiene que ver con cómo el medio ambiente y la idea de la sustentabilidad emergen como lo que nosotros llamamos en ciencias sociales el dominio discursivo. De alguna forma esto se resume con la imagen que está acá, ¿ya?, iconográficamente. ¿Ya? O sea, ¿qué duda cabe de lo que icónicamente representa esto? ¿Ya? El progreso. ¿Ah? El progreso, las fábricas, o sea, algunos de ustedes se acordarán de los cordones industriales, ¿verdad? Algunos no. ¿Ah? Aparece esta noción que se construye muy fuertemente. De hecho, se habla, no es casualidad que se refiera a esto como el progresismo. ¿Ah? Esto es súper interesante porque además esto creo que logra conectar dos historias que parecían correr en mundos paralelos, pero que son idénticos. Lo que pasaba en el mundo soviético y lo que pasaba en el mundo occidental, vinculado a los aliados, ¿verdad?, al dominio hegemónico norteamericano, coinciden 100% en esto. ¿Ya? Y eso es bien interesante, porque hay un tronco común en ese elemento que tiene que ver con entender que aquí está la noción del progreso. ¿Ah? Aquí es donde se construye la riqueza. Pero en medio siglo pasaron cosas muy relevantes, potentes, que hicieron cuestionar esto. ¿Ya? Nos lo hacen cuestionar y nos llevan a una noción que es completamente distinta.
que es la noción de que esto, concebido de esta forma, parece que no nos va a llevar a donde queríamos ir. O el progreso no va a ser posible en esa lógica porque empiezan a aparecer las evidencias científicas que dan cuenta de que efectivamente hay procesos de agotamiento de los recursos naturales, de que efectivamente hay procesos de contaminación que son severos en muchos lugares, Talcahuano uno de ellos, ¿verdad? Y no particularmente por la industria siderúrgica, sino que más bien por la industria pesquera en los años 80. Pero empieza a surgir el cuestionamiento a este modelo, ¿verdad?, que requiere de nuevas concepciones. Y probablemente las manifestaciones más fuertes las hemos visto con mayor fuerza durante el siglo XXI, ¿verdad? Este es una marcha en el sector de Quintero Puchuncaví, que está acá, que esta foto, ¿verdad?, es muy interesante, que habla de ese complejo industrial, pero que también cuando se inaugura es precisamente con la perspectiva de que aquí va a llegar el progreso y el bienestar, que es ese que está ahí. Y que yo encuentro bien interesante estas dos fotos, ¿ya?, de un mismo lugar, porque igual aquí se veranea, ¿no? Es como, es un atractivo, ¿será un atractivo turístico? No creo, pero algo pasa aquí, ¿eh? Y eso que pasa aquí es bien interesante. Esta chimenea es esa chimenea, ¿ya? Lo que ustedes ven aquí es el escudo de la comuna de Puchuncaví hasta el año 2013, ¿ya? Y una de las gracias que tenía, ¿ya?, la comuna de Puchuncaví era tener la chimenea que tiraba humito, porque ahí estaba la noción del progreso, ¿ya? Estaba la actividad agrícola, y aquí yo siempre digo, ¿verdad?, nunca queda claro si es la pesca o los misiles submarinos, pero supongamos que es la pesca más bien, ¿no? Es muy bonito, pero en el año 2013, ¿ya?, cuando estos eventos venían ya sucediéndose desde temprano, desde fines de los 90, ya había muchos episodios, todos se acordarán, o no sé si todos, algunos se acordarán de los episodios de la escuela La Greda, ¿eh? ¿Qué tiene que ver con eso? Bueno, lleva a que incluso la iconografía de la comuna tenga que cambiar, ¿eh? Y el año 2013 cambia el escudo. O sea, este cambio habla de que lo que está entre estos dos momentos es un proceso que tiene una explicación lógica y que por lo tanto lleva al plano de ese deseo que nos proveía la técnica a leer que hay un fenómeno distinto que está ocurriendo en el territorio. O sea, eso que antes era bueno ya no lo es. Hay muchas cosas que antes eran buenas y que hoy día ya no lo son, ¿eh? Esta es una de ellas. O esta, en otro plano. Lo que ustedes ven acá es la portada de la memoria de la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego, del año 1957, ¿ya? La Sociedad Explotadora Tierra del Fuego lo que nos quiere decir es que en este territorio podemos producir lana, ¿ya?, fundamentalmente, podemos poner ganado. Medio siglo más tarde, hemos cambiado las ovejas, parcialmente, por Florcita, porque probablemente hoy día es más atractivo, ¿verdad?, el desarrollo turístico de este mismo territorio que ¿ya? Pero esta transformación, ¿verdad?, de nuevo, lo que pasa entre estos dos momentos, de estas dos representaciones, es una sociedad que resignifica ese mismo espacio físico, ¿ya? En definitiva, el mismo espacio que se puede tocar, cambió en la medida que la sociedad cambió en la cabeza. O sea, eso a mí me parece fascinante. Y veamos otro caso que es bien interesante. Si nosotros recogemos, ¿verdad?, y guardamos este elemento que tiene que ver con cómo esto repercute en la estructura de los imaginarios sociales, que es lo que a mí me interesa. Pero ¿qué ha pasado, por ejemplo, con el sector forestal? Que es un fenómeno que también ha avanzado de manera muy interesante. Ahí también la ciencia y la técnica nos han provisto de recursos que son fascinantes. Esos recursos están anclados en la noción del conocimiento científico, ¿ah? Lo que ustedes ven acá es el primer estudio que se hizo en Chile sobre erosión, que es del año 1947, ¿ya? Y se hace un diagnóstico, ¿verdad? Yo no voy en el detalle técnico no voy a entrar, pero se hace todo un diagnóstico que lleva a emitir ciertos juicios contenidos o respaldados en lo que se llama la evidencia científica, que lleva a que, por ejemplo, la Corporación de la Madera, la Corporación Chilena de la Madera, que es la asociación que agrupa a los empresarios de este rubro, comienza a hablar de la idea de una vocación forestal de estas tierras, debido a que la única forma o la forma más efectiva y eficiente de hacerle frente al problema de la erosión era la actividad forestal, ¿ya? Algo que
efectivamente parece ser así, si lo miramos desde el punto de vista de la capacidad de renta de la tierra, ¿ya? Que es un criterio para observar, ¿ya? Entonces se genera un argumento que incluso alimentó políticas de largo aliento en materia forestal y que llevaron, por ejemplo, a que se promoviera una serie de instrumentos, dentro de los cuales uno de ellos es uno que hoy día probablemente es mucho más conocido, que es el Decreto Ley 701, que lo que promueve es la idea de de un subsidio a a la plantación forestal. ¿Mm? Interesante, porque el primer argumento es este argumento técnico que se elabora desde la ciencia para decir, avancemos en esto promoviendo, por ejemplo, la actividad forestal. Y los efectos de orden práctico son fascinantes. O sea, efectivamente tenemos incrementos en todas las variables que nosotros podamos medir, no voy a detenerme en el detalle de esto, pero si nosotros miramos, todo esto repercute de manera significativa y determinante en el Producto Interno Nacional, en distintas áreas también específicas, ¿verdad? Como la superficie plantada, como el nivel de producción de celulosa, las exportaciones forestales, ¿ya? Y la producción de madera cerrada. Lo que tenemos es un indudable aporte de este sector a la economía, ¿ya? Indiscutible, por lo demás, es cerca del 3% del Producto Interno Bruto. Después del cobre es el sector forestal, y eso es muy interesante. Tanto así, ¿verdad?, que cuando nosotros hacemos esta comparación, nos encontramos con que lo que se proyectaba era el área que sufría de los peores problemas de erosión en los años 40, fue ya mayoritariamente, ya, y en términos efectivos, la que hoy día está plantada con superficie forestal, ¿ya? Cuando hablo de esta actividad forestal me estoy refiriendo a plantaciones forestales, ¿ya? O sea, árboles que se instalaron ahí que son fundamentalmente pino insignis y el eucalipto. ¿Mm? Y aquí también pasa lo que pasaba con el escudo Puchuncaví y lo que pasaba también con la Sociedad Protectora de Tierra del Fuego o la forma como se entendía la Torre del Paine. Incluso en el sector privado, la Corporación Chilena de la Madera, que en los años 50 se entendía como el más activo y eficiente cortador de árboles, ¿verdad? Como se puede ver acá, y llama en rojo, ¿eh? Trata de neutralizarse por ahí por los años 70 y hasta los 80 y avanzados los 90, ¿ya? Para hablar del país forestal, ya lo que ya genera una impronta bastante fuerte, ¿ya? Pero eliminó la sierra, ¿eh? Que ya parece algo interesante, y que en el siglo XXI se reinventa de una manera mucho más radical, ¿ya? Que es esta idea de una corma con recursos renovables y con un efecto en el ámbito del diseño que yo lo encuentro fascinante, ¿verdad? Porque uno puede ver aquí un árbol, o yo veo un árbol, pero también me imagino América del Sur, ¿ah? Y también veo una E que permite leer eco. ¿Ah? Entonces, como bien, o sea, el diseñador de esto fue un maestro, ¿no? O la diseñadora, ¿ah? Pues ha sido alguien que realmente, como decimos nosotros, le dio el palo al gato, ¿ah? Y ustedes, algunos se acordarán que hubo una campaña muy, muy importante que se llama Bosques para Chile, ¿ah? Sembrando progreso para todos. Esos bosques, o donde Corma ve un bosque, yo veo plantación forestal. Ustedes me podrán decir, ya, pero es lo mismo. Preguntémosle a los ecólogos, ¿ya? Y ahí empieza el debate, y ahí empieza el problema, y ahí empieza el conflicto. Y el conflicto puede ir incluso más allá y afectar otra dimensión que tiene que ver con la forma como se construye, por ejemplo, una comuna, ¿ya? Si ustedes van a Constitución, comuna eminentemente forestal, ¿ya? Y se van por la ruta que pasa precisamente por el sector de Empedrado y que viene directo desde, se me olvidó el nombre ahora, San Javier, ¿ya? Desde San Javier, cuando vayan llegando a Constitución se van a encontrar con este mural que yo lo encuentro pero excepcional, ¿ya? En un ataque de sinceridad, ¿verdad? Y de honestidad, la comuna de Constitución nos da la bienvenida diciendo: Constitución, una nueva ciudad, que viva el bosque. ¿Por qué? Dirán ustedes. Porque han pasado muchas cosas en Constitución, entre ellas un acontecimiento catastrófico en el año 2010, que producto del tsunami, ¿verdad? Y ustedes se acordarán de la isla Orrego, pero también recordarán
que una parte importante de los habitantes de las zonas bajas perdió sus viviendas. Entonces, en una de estas acciones de reinvención, ¿ya? Y tener que hacerle frente a la emergencia, el rol que asuma la empresa privada fue fundamental y fue una ayuda que nadie podría negar que importante fue, ¿ya? Y fue fundamental. Y dentro de ella, uno de los proyectos icónicos más relevantes es precisamente el barrio Villaverde, que para mí tiene dos elementos que son increíblemente significativos desde el punto de vista de lo que políticamente se construye aquí. Primero, que se le llama barrio, y segundo, que es verde. ¿Ah? Y porque el verde hoy día ya no es el verde de antes. ¿Ya? Este es el barrio Villaverde, y si ustedes lo miran del aire, ese es el barrio Villaverde. No podrían quejarse de que no tienen verde. ¿Ah? El problema es que verde. ¿Ah? ¿Qué verde? Ahora, ¿qué verde? Si esta fotografía es del año 2016, creo. ¿Ya? Fin del 2016 o principio del 2016. Sí, mediados del 2016. Y a principios del 2017, ustedes se recordarán de esto. ¿Ya? De los mega incendios. ¿Ya? O sea, si en el 2010 tuvieron un tsunami de agua, en el 2017 se les venía el tsunami de fuego. ¿Ah? Que tuvo consecuencias, esto a pocos kilómetros de ahí, esto en el sector de Santa Olga, ¿verdad? Esta es un área que está cosechada, ¿ah? Una cosecha muy efectiva, como ustedes pueden ver, pero que empieza a instalar también un nuevo modo de cómo el Estado resignifica su condición frente a lo que son los territorios que está construyendo. Yo quiero volver acá a una idea que me interesa mucho. Lo que aquí está sucediendo, ¿ya? Es que una respuesta de política pública que se elabora desde una estrategia que es completamente distinta, que surge desde el ámbito privado, que se instala en terrenos privados, para dar una solución que está en el ámbito de lo público, de la cual históricamente el Estado se hacía cargo, hoy lo hace el sector privado en colaboración con el sector público, lo que permite o ha permitido respuestas más rápidas. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de forma de habitar se está construyendo hoy en día? Las personas acá le reclaman al alcalde o al gerente. Lo que nosotros pudimos ver es que algunos le reclaman al alcalde y algunos le reclaman al gerente. Algo está transformándose también en la forma de lo que significa habitar. ¿Ya? Y esto se vuelve mucho más tenso cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones. ¿Ah? Entonces, por eso es que nosotros nos encontramos cada ciertos domingos en el periódico con avisos como esto. ¿Ya? Empresa CMPC, ¿verdad?, que nos promete traer ayuda al cielo cuando sea necesario, como un compromiso, lo que es real. ¿Ya? Esto no es mentira, es algo que es muy real, que es un acto que es muy honesto, pero que responde a una nueva dimensión de lo político, que probablemente poco estamos viendo nosotros, y que es muy relevante porque cambió la forma de la relación social. Y es lo mismo que hace el Grupo Empresas Copec, cuando, desgraciadamente no se ve bien, pero cuando destaca dentro de sus ejes fundamentales el tema medioambiental, sustentabilidad y responsabilidad social. O sea, por alguna razón interesantísima, más importante hoy día que prometer aumentar la productividad, aparecen estos ejes como ejes estratégicos. ¿Ya? Yo con esto no estoy diciendo que esté bien o mal. Lo que quiero decir es que cambió el foco. Si cambió el foco es porque el contexto ha cambiado y porque las relaciones sociales han cambiado. ¿Ya? Por eso es que es fascinante cuando nosotros vemos los reportes de sustentabilidad que elaboran las empresas, ¿ya? Donde vemos cómo se representan elementos que son claves. ¿Ya? Por ejemplo, el hecho de que la mayor parte del patrimonio forestal, en este caso de Empresa Arauco, está en el cono sur de América. Aquí está el patrimonio forestal. ¿Ya? La mayor parte de los otros elementos tienen una presencia importantísima desde el punto de vista comercial en distintas áreas, pero el patrimonio forestal está aquí. Eso es interesantísimo. Que hay nuevas formas de establecer compromisos en distintos ámbitos, no nos vamos a detener en ello, ¿ya? Pero que la cantidad de páginas que se dedican en estos reportes, ¿verdad?, a estas materias es interesantísima. Hay que decir también que probablemente los ámbitos de investigación en el campo privado sobre materias de biodiversidad hoy día están en el sector privado y que son muy interesantes. O sea, están recogiendo el guante respecto a lo que significa esta nueva posición respecto del modo de construir
la relación con el entorno en sus distintos ámbitos y funciones, que dialoga por lo demás con lo que plantea el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en los Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Y que, ¿verdad?, en otro ámbito y en otro campo, ¿verdad?, en otra empresa, preocupa mucho desde el punto de vista de cómo construyen la relación con sus vecinos, ¿ya? Y aquí aparece algo que también es importante reflexionar, ¿ya? En los informes, por ejemplo, este es un estudio sobre percepción de los vecinos sobre Forestal Mininco en este caso. Este es un informe que es público. Es interesantísimo que en este informe de percepción de los ciudadanos, ¿verdad?, el 70%, ¿verdad?, dice que está de acuerdo o muy de acuerdo con que le gusta tener de vecino a Forestal Mininco, ¿ya? Y lo que indudablemente es interesante porque parece ser un dato alentador y positivo. Pero cuando nosotros indagamos respecto a cuáles son las redes comerciales y la forma como opera en el territorio Forestal Mininco, si alguien se atreve a decir que no le gusta tener a Forestal Mininco de vecino, es un acto suicida. Porque el colegio lo pone a Forestal Mininco, porque la casa lo hizo Forestal Mininco, porque los caminos los mantiene a Forestal Mininco. Y hacemos lista, porque los programas de colaboración y de ayuda los maneja a través de las oficinas de relaciones comunitarias, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Estado no existe en estos territorios. Y particularmente porque son territorios que han tenido un rezago que es muy grande. Entonces, claro, es un dato que es real, pero que tiene que ser explorado desde otra perspectiva. Se construye, en definitiva, una forma de relación. Insisto, yo no quiero emitir un juicio de valor, porque creo que cada uno lo construye en plena libertad. Pero lo que me parece interesante es que la forma de habitar está cambiando en nosotros. Ya sobre eso quiero reflexionar. Y aquí, ¿verdad?, la última parte que me interesa destacar, a propósito de toda esta elaboración. Cómo empiezan a aparecer estos nuevos paisajes del desarrollo y cómo esta idea de mientras más verde, o lo más verde posible, ¿ya? Y aquí viene la parte que yo trato para provocar, para que se venda mejor, ¿ah? El famoso, ¿verdad?, cuadro de Friedrich sobre el viajero sobre el mar de nubes, ¿verdad?, esta evocación icónica, probablemente una de las más relevantes de lo que significó el romanticismo alemán. Digo probablemente, es una de las más conocidas o las más difundidas. Es fascinante ver aquí que probablemente lo que radicaba, ¿verdad?, yo apunto la cabeza a propósito, ¿verdad?, pero lo que fascinaba en esta idea del romanticismo era la idea de lo sublime. Y lo sublime era allí donde la razón no tenía lugar, ¿ah? Entonces, lo que pasaba muchas veces era que, por ejemplo, contemplar un paisaje de esta naturaleza permitía esta inmersión en esos lugares que van más allá y donde en realidad la razón daba un poco lo mismo, porque lo que importante era ese acto de fascinación que provocaba lo sublime. ¿Para quién? ¿Ya? Y ahí viene la parte más entretenida de este cuadro, ¿ya? Para un habitante que no pertenece a este contexto. O sea, este es a todas luces un habitante de la ciudad. Tiene cuello blanco, una chaqueta, ¿verdad?, elegante para la época, el bastón de viaje y la ropa de terreno. No es un leñador, no es un pastor, o sea, no es un campesino, no es un pescador, no, es una persona de la ciudad, fascinada ante lo sublime, ¿verdad?, en, diríamos nosotros, siglo XIX. En el siglo XX tenemos al mismo viajero sobre el mar de nubes, fascinado también con una noción de un paisaje que se construye y tal vez donde la razón no cabe, ¿ya? A mí me gusta mucho cómo dialogan estas dos imágenes, porque probablemente representan exactamente lo mismo. ¿Para quién es este paisaje? ¿Para quién tienen algún grado de significación este tipo de iconografías? ¿Y qué quieren representar? ¿Qué elementos son los que se están destacando? ¿Ya? ¿Hacia dónde nos están llevando? ¿Ah? Esto es bien interesante porque creo que aquí iconográficamente se está promoviendo algo
que yo comparto en la esencia, porque yo creo que también el desafío que tenemos es cómo logramos construir un futuro más sustentable, pero la pregunta es, ¿por qué tiene que ser así? ¿Ya? ¿Y cómo se está elaborando además las estrategias que acompañan a que esto mantenga probablemente un nivel de tensión que es muy interesante? Esa M que está ahí, la conocen, ¿no? No es de Marx, ¿eh? Pero es fascinante, ¿verdad? Y aparece, por lo tanto, una serie de elementos que empiezan a enredarse. Yo de verdad que creo que es fascinante cuando nosotros vemos esto. ¿Ya? Aquí se hermanan dos elementos importantísimos. ¿Ya? Me gusta mucho que aparezcan solo las manos. Me gusta mucho esta idea siempre como que el mundo en la palma de la mano. ¿Ya? O sea, muy antropocéntrico, muy interesante. Pero me interesa además que esa mano extendida, ¿ya? Con lo verde, se una con la mano del puño. O sea, no importa el extremo ideológico en el que estemos, parece que hay algo en común que encuentras acá. Eso me parece que es interesante explorar. Porque además hay algunos testimonios que me parecen que son muy significativos. En el mismo sector forestal, les quiero dar un ejemplo de algo que es muy llamativo para lo que hemos realizado en el marco de una investigación sobre este tema. Estábamos en Santa Olga antes del incendio. Yo no sé si alguien conocía Santa Olga antes del incendio, pero una característica era que lo relevante que son los programas de agua potable rural, especialmente porque, y aun cuando científicamente no está comprobado, y ahí hay muchos debates al respecto, pero lo que sí pasó es que antes de las plantaciones los esteros llevaban agua. Después de las plantaciones, los esteros empezaron a estar secos y los pozos cada vez más profundos. Eso sí está documentado. Lo que no está comprobado empíricamente es si las plantaciones inciden en la pérdida de agua. Pero es interesante porque le preguntábamos a los habitantes si tenían problemas de agua. La respuesta era que no. Y efectivamente, porque cada vez que se abre la llave, sale agua. Porque las copas de agua que se proveen a través de los camiones cisterna, que responden a un programa de cooperación entre municipalidad y empresa forestal, abastece regularmente de agua las cisternas de los programas de agua potable por rural. Entonces, en realidad, siempre tienen agua. Pero cuando les preguntábamos por los esteros que están secos, la respuesta era fascinante y automática. Ah, sí, los esteros se secaron por el cambio climático. Eso, yo insisto, es fascinante. ¿Ya? Es fascinante porque algo está sucediendo ahí. Algo que está sucediendo de manera muy silenciosa y se vincula de manera automática. ¿Ya? Y que se puede ver en otros ámbitos, en otra escala y con otro tipo de fenómenos. Si ustedes se van a dar una vuelta ahora en verano, aprovechando si van por la zona o por donde vayan, por favor pongan atención en la cantidad de proyectos ecológicos, verdes, en contacto con la naturaleza, rodeado de un hermoso entorno natural, etcétera, etcétera, etcétera. Como los que están acá, ¿ya? ¿Ya? Una pequeña ciudad enclavada en un santuario de la naturaleza. Santuario es una categoría definida, ¿ya? Pero este proyecto no está en un santuario, ¿ya? Lo mismo con algunos sectores donde siempre se habla de un ambiente puro y natural, ¿ya? Hermosos bosques de eucaliptos y pinos, ¿verdad? Etcétera. Hay una construcción, hay una elaboración, hay una forma mediante la cual esto ha logrado calar de manera tal que nosotros vemos aquí efectivamente naturaleza. Y vemos una naturaleza que está creada y estimulada a través de nuestras historias y de nuestras experiencias de vida también. Yo no sé si aquí hay gente que venga de la región del Maule, pero la región del Maule tiene más de 70 años de historia forestal. Mucho más. O sea, algunos conocerán a Federico Albert, que fue quien desarrolló los primeros experimentos para controlar dunas y lo hizo a través de plantaciones forestales en el sector de Chanco, ¿verdad? Y los alrededores. Por lo tanto, las plantaciones forestales tienen, ¿verdad? O vienen desde principios del siglo XX, pero se masifican a mediados del siglo XX y se multiplican, ¿verdad?, al doble o al triple en algunos casos después del año 70. Si usted habla con cualquier persona de menos de 40 años, cuando ve una plantación forestal, efectivamente ve vegetación nativa.
porque los árboles son más viejos que las personas. O sea, es el bosque de toda la vida. Siempre estuvieron ahí para la vida de todos los que tienen menos de 70 años. Y eso es interesantísimo. ¿Eh? Es fascinante, porque en el fondo ya cambió el switch de observación de lo que para nosotros se entiende por naturaleza. Hay muchísimas naturalezas, ¿verdad? Pero supongamos que si nosotros asimilamos esto a las categorías de nativo que suelen defender quienes trabajan en el campo de la ecología, lo que se ha producido es un fenómeno interesantísimo donde la percepción y los imaginarios empiezan a jugar el rol preponderante. Yo no quiero discutir sobre cuál bosque es verdadero. Yo voy a tener mi opinión, ¿verdad? Puedo tener fundamentos, los podemos tener. A mí lo que me interesa es lo otro. Desde la experiencia social se empieza a significar de una manera distinta el paisaje que nos rodea. Empieza a cambiar el sentido del paisaje. ¿Ya? Tanto es así, y probablemente algunos de ustedes se acuerdan, ¿verdad? Lo que antes se llamaba pantano, hoy día se llama humedal. Y ahí el pantano que estaba lleno de bichos, hoy día es un humedal con mucha biodiversidad. ¿Eh? Y que son iguales, pero nosotros cambiamos. Entonces cuando decía, y tú haces geografía de ese mapa, yo digo, ¿cómo explico que estoy trabajando la geografía que está dentro de nuestra cabeza? ¿Eh? Y no es tan fácil. Pero estas son las pistas que yo voy recogiendo en el camino. Entonces también aparecen estos otros elementos que vienen predispuestos y diseñados que probablemente tienen un efecto que a mí me parece súper poco deseable. Objetivos del desarrollo sostenible, elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Y por qué aparecen esas personas ahí? ¿Por qué no aparece nadie de lo que nosotros llamamos tradicionalmente el primer mundo? Y eso me parece curioso. Me parece curioso particularmente, y podríamos entender porque algunos de los íconos tienen que ver con salud, con hambre cero, con terminar con la pobreza. Y les quiero presentar lo siguiente. ¿Ya? Cuando nosotros elaboramos cualquier ranking que apunte a ver, por ejemplo, ciudades sostenibles, ciudades saludables, resilientes, pedaleables, lo que quieran, hay un solo factor común que tienen todas esas ciudades. Y ese es tener ingresos per cápita sobre los $30.000. En realidad, algo que pocas veces se ve es que estos rankings que son tan deseables, lo único que han hecho probablemente es aumentar la brecha de desigualdad. O sea, probablemente nunca vamos a ser sustentables si mantenemos esta noción. ¿Ah? Y lo podemos ver en cualquier catálogo y cualquier informe que haya sido elaborado por la agencia que sea. ¿Ya? Se da esta curiosa y extraña coincidencia. ¿Mm? Entonces, la pregunta es, ¿en qué medida todo lo que hemos venido desarrollando ha ido alimentando incluso algunas situaciones donde empiezan a aparecer ahora elementos de desigualdad que antes no aparecían? Algunos de ustedes se acordarán de esto, ¿no? La campaña de Patagonia sin represas. ¿Mm? Patagonia sin represas. ¿Ya? Vamos a Patagonia. La Patagonia de los años 90, ¿ya? O de fines de los 80, o la Patagonia de los 60 en adelante, es la Patagonia de lo que nosotros llamábamos los colonos. La Patagonia del siglo XXI es la Patagonia de lo que nosotros hemos llamado los neocolonos, que probablemente son los ecocolonos. Debe llamar la atención esto de las margaritas, ¿no? Las margaritas deben tener nombre y apellido, se preguntarán ustedes. ¿Ya? O, ¿verdad? En el sector de, esto es en Tortel. Y bien, efectivamente las margaritas tienen nombre y apellido. ¿Ya? Es este colono. Que es este mismo colono. ¿Ah? Pues este es el colono, digamos, en horario hábil. ¿Ya? Y este es el otro colono. De nuevo, yo no quiero con esto decir que esto esté bien o mal. Lo que sí me interesa es que aquí hay un proceso muy silencioso que tiene mucho que ver con todo lo que hemos visto anteriormente. Que el cambio de significación de la forma como estamos entendiendo el territorio está generando y activando probablemente otros procesos que no estamos viendo. Por ejemplo, este que está aquí.
don José Guzmán, doña Rosalía Gómez, don Jacinto Delgado, don Lino Fierro, ya no existen. ¿Ya? Si está bien o mal, de nuevo. Pero sí existe, ¿verdad? Elanio Reyes, en plural, él autorizó que lo citáramos, que decía que sus tierras no valían mucho porque tenían muchos bosques y lagos. ¿Ya? Las vacas no podían ser muchas, las vendí muy bien porque solo se podían usar unas 100 de las 1200 hectáreas que él tenía. El resto eran bosques, lagos, ¿verdad? Puras cosas que no sirven para nada. ¿Ya? Estas son las tierras que no sirven para nada, ¿no? Hoy día. O sea, esa transformación tiene efectos. Esa transformación está generando la forma dinámica del territorio que está significando fenómenos que antes no se hubiese ocurrido siquiera. ¿Ya? Yo no sé si alguno de ustedes ha tomado agua de glaciar con música clásica por 4 lucas. ¿Eh? Pero existe y es verdad. Bueno, este es del año 2015, así que probablemente debe estar como en 7 lucas ya el vaso de agua, ¿no? Con música clásica. Entonces, yo no me voy a detener en, si quieren lo pueden leer, pero no, más que lo que está escrito ahí, a mí me interesa mucho que veamos que precisamente de una acción tan buena como la de promover los discursos de la sustentabilidad, de promover esta idea de un desarrollo sustentable, de todo esto que es beneficioso para la humanidad, empiezan a aparecer dinámicas que de nuevo nos traen problemas que son nuevos y que probablemente resaltan la condición de lo importante que es mantenerse al día respecto de lo que son cualquier tipo de acciones en torno a este tipo de temáticas. Cosas que uno va aprendiendo es que efectivamente las cosas buenas y las cosas malas por sí mismas es muy difícil, salvo si nosotros estamos convencidos por algún tipo de juicio o elaboración que tiene otra connotación y que se llama ideología. Pero probablemente el deber que nosotros tenemos cuando tenemos que investigar es ver hacia dónde nos llevan incluso las buenas causas. Porque empiezan a aparecer los nuevos fenómenos. Y los nuevos fenómenos no quiere decir que sean cosas necesariamente negativas o positivas per se, insisto mucho en eso. Pero sí está hablando de los desafíos que se construyen y que se deben construir a futuro. Y un tema sobre el cual probablemente no existe todavía un nivel de concientización plena e incluso de educación, por ejemplo, en el ámbito escolar, es sobre la relevancia que tiene la comprensión del espacio en la vida que nosotros desarrollamos. O sea, nosotros somos producto, como sociedad, de esta relación con el entorno, que es entre nosotros, pero que también es con eso que llamamos naturaleza. Y con eso me gustaría que pudiésemos avanzar más a la fase de preguntas o de comentarios. Yo les quiero agradecer. A mí me encanta un poeta portugués que se llama Fernando Pessoa y me gusta mucho este poema sobre la naturaleza, porque incluso este es más antiguo que la cita de Wittgenstein. O sea, el gran filósofo no sabía que existía un poeta portugués llamado Fernando Pessoa que ya había pensado muy similar a lo que él reflexionó desde la filosofía. Que no hay naturaleza, que no hay naturaleza que no existe, que la naturaleza no existe, que hay montes, valles, llanuras, que hay árboles, flores, hierbas, que hay ríos y piedras, pero que no hay un todo a que eso pertenezca, que un conjunto real y verdadero es una enfermedad de nuestras ideas. Yo lo encuentro maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Vamos a iniciar, como acostumbramos, el ciclo de preguntas para hacer algo más interactiva esta charla. Bien. Así es que quienes quieran preguntar al profesor O comentar. Aliste o hacer algún comentario, por favor, levantan la mano y el micrófono se acerca. Yo por acá. Sí, por acá. ¿Aló? Muchas gracias. Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Nur Borbar, soy ingeniera forestal. Muchas gracias, profesor, por esta clase magistral. Bueno,
aludiendo un poco a lo que el profesor comenta sobre sostenibilidad, primero me gustaría dejar en palestra algo bien interesante de analizar, para que nos analicemos, es que la sostenibilidad, como nosotros lo comprendemos, el marco teórico, es bastante paradójico. ¿Por qué? Porque, por un lado, implica protección de nuestro medio ambiente, de nuestra naturaleza, que nos trae beneficios, de alguna forma, de muchas formas en realidad, y por otra parte también propone desarrollarse económicamente y también crecer económicamente. Y chuta, crecer económicamente implica cantidad, implica aumento de PIB, y el PIB, no quiero polemizar mucho, pero sí quiero plantearlo, ¿cierto?, y dejarlo en palestra. El PIB igual implica, para que crezca el PIB, una extracción, ¿cierto?, de lo que son los recursos naturales. Entonces, ¿hasta qué punto eso es viable, es conversable y en la praxis se puede llevar a cabo, ¿cierto?, como sostenible? Es interesante. Ahora, no estoy en contra propiamente tal del modelo que plantea la ONU y del cual, por si acaso, Chile, nosotros somos parte, el Ministerio del Medio Ambiente, y como Chile lo adoptamos para trabajar acá, pero sí creo importante e interesante que hagamos el análisis para nosotros, yo también, porque en el fondo este modelo que hay es reflejo de cambios, como bien dice el profesor, que la sociedad, que como sociedad hemos transitado. Entonces sí lo quiero visibilizar porque me parece, en algunos círculos en los que he tenido la oportunidad de conversar, esto ni siquiera se mira, y se mira mucho el concepto de sostenibilidad como un espacio verde, y como todos los folletos que pudimos apreciar acá en la exposición. Entonces me gustaría dejarlo como en palestra para hacer un mayor análisis. Fíjense, si quieren se pueden meter a la página de la ONU y pueden ver lo que propone, que es protección del medio ambiente, equidad y protección social, y bien digo, crecimiento, desarrollo y crecimiento económico. Entonces me gustaría dejarlo en palestra y agradecer, porque creo muy, muy importante, como pseudo joven y recién incorporándome al mundo profesional, en poder incentivar, ¿cierto?, en análisis complejos que se necesitan para lograr, quizás no verdades, porque no sé si hay una sola, pero sí acuerdos, y sobre todo dado el panorama ambiental actual. Eso, muchas gracias. Muchas gracias por el comentario. ¿Recogemos más impresiones o comento? Sí. Si quiere comentar. Sí, bueno, yo agradezco parece que. Ahora sí. Ya. No, agradezco el comentario porque efectivamente creo que hay una necesidad de debate, ¿ya? Especialmente porque creo que lo que nosotros no debemos perder de vista es que estos conceptos son conceptos muy difíciles de acordar, porque se elaboran en contextos que son políticos y afortunadamente es así. ¿Ah? Yo soy de los que defiende el ejercicio de la política. Yo creo que más que nunca necesitamos política, la política de verdad, la política en serio, la de alto vuelo, la política que permite efectivamente construir acuerdos, que es probablemente donde estamos hoy día topando. Y creo que estos conceptos tienen probablemente la virtud de no ser tan acotados. ¿Ah? Cuando digo eso, lo estoy diciendo en el sentido de que probablemente eso permite que el ejercicio de la política ayude a que se construyan esos acuerdos que necesitamos como sociedad. Porque creo que también cuando llegamos al plano de las cosas que son tangibles, concretas y cotidianas, donde aparece la necesidad urgente de tener leche en los consultorios, por un lado, y presupuesto de investigación científica y tecnológica, por otra, ¿verdad?, o la urgencia de las filas de los hospitales, etcétera. O sea, cuando empezamos a hacer todo este balance de cosas, bueno, ¿cómo se mueven las piezas para que esto funcione? Entonces yo creo que estos conceptos tienen que ser convocantes. Esto a mí me lleva mucho a un poema muy conocido de Eduardo Galeano, que es La Utopía, ¿verdad?, que habla de la línea en el horizonte, que es bien conocido, no sé si lo conocen, ¿no?, pero camino un paso, me alejo un paso, qué sé yo, y por más que intento acercarme, no es el poema exactamente así, pero la idea por lo menos, ¿verdad?, pero mientras más me intento acercar, ya más se aleja. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, para caminar. ¿Eh? Yo creo que en estos casos probablemente va a ser difícil que lo alcancemos, pero creo que con estas pequeñas contribuciones, por lo menos, y yo en eso creo que el lado optimista que tengo es que creo que hay cosas que hoy día son mejores que antes. O sea, hoy día
va a ser difícil que encontremos que la chimenea con humo representa efectivamente una oportunidad de progreso y desarrollo. Y cuando eso sucede, hoy día surge afortunadamente la posibilidad de que en algunos contextos la ciudadanía reaccione y dice no. Y que eso es muy interesante. Yo soy de los que creo que la conflictividad socioambiental es muy sana, porque permita que existan menos atropellos de los que existieron durante los años 60, 70, 80, donde hay casos documentados donde la gente moría de enfermedades raras, ¿verdad? Y después descubrimos que eran cáncer que estaban asociados a cierto tipo de emisiones, por ejemplo. Y estos conceptos ayudan a que eso pase menos, porque sigue pasando, pero pasa menos. O si pasa, es escandaloso por lo menos. Digamos, eso tiene un lado alentador. Pero lo que sí me parece que es fundamental de lo que se plantea, el comentario que hace, ¿verdad? ¿Tu nombre cuál es? Nur, es que el debate tiene que ser permanente en torno a estos conceptos. Eso sí. Porque va a ser muy difícil. O sea, efectivamente es difícil. Yo no conozco, no he conocido y creo que no le iría muy bien a una candidata, a un candidato que diga, propongo que nuestro país decrezca al 2% para equilibrarnos con el medio ambiente y podamos vivir mejor. Puede hacerlo. No creo que le haya bien, ¿no? O sea, muy probable que tenga poco voto, ¿no? Por razones estructurales de cómo opera el mundo también. Aquí hay un concepto que es muy interesante, que es el del extractivismo. Y América Latina ha tenido dificultades muy grandes para poder lidiar con la herencia de lo que significa el extractivismo, que significa depender de la extracción de recursos naturales para sostener la economía. Porque la economía de los países de América Latina fundamentalmente depende del extractivismo. El presupuesto, por ejemplo, si queremos hablar, sino que tenemos que avanzar en desarrollo e innovación, pero con un presupuesto que no alcanza siquiera el 0,5% del Producto Interno Bruto, ¿se puede avanzar? Va a ser difícil. Entonces, claro, creo que por eso es que es importante. A lo mejor son invitaciones, pero por eso es que es pertinente tu invitación. Muy pertinente. Hola, profesor. Buenas. Muchas gracias. De verdad, pues, maravillosa la clase, la charla. De verdad, espectacular. Bueno, estamos conscientes que las legislaciones siempre van detrás de los problemas, ¿no? Toda la normativa de los estudios de impacto ambiental, ¿no es cierto?, pretende solucionar problemas que antes existían, pero, ¿no es cierto?, estamos solucionando los problemas supuestamente de una mejor manera. Y la idea es avanzar para que pueda hacerse de una forma armónica, porque hay que combinar el respeto por la naturaleza con poder comer todos los días y que todo el mundo, ¿no es cierto?, pueda hacerlo. Me llama la atención, a lo mejor voy a salirme un poquito, pero tiene que ver, me parece. Todos los que me conocen saben que son bastante dispersos. Hannah Arendt, ya en la década de los 60, hablaba de dos procesos, ¿cierto?, de la automatización, pero el otro es la idea de dejar la Tierra. ¿Ah? O sea, y ya se habla, ¿no es cierto?, de multimillonarios que han reservado para irse a Marte, donde supuestamente vamos a ser colonias, porque de alguna forma somos, y si alguien, seguramente muchos vieron la película Matrix, o Matrix, digamos, el ser humano es básicamente un virus, que lo único que hace es consumir, ¿no es cierto?, a su huésped, que sería la Tierra, y que la estamos destruyendo. Hay islas espectacularmente grandes de basura y los plásticos, y estamos reaccionando recién ahora, porque la idea para muchos es irse de la Tierra. ¿Ah? ¿Cómo está en la sociedad la idea de quedarse en la Tierra, mejorar la Tierra, pero mucha gente está cada vez más pensando en reservar un ticket para irse a Marte, digo? Bueno, vaya pregunta. Yo no sé si uno empieza a notar que se pone viejo cuando empieza a ponerse un poquito más conservador, a veces un poquito más optimista, ¿verdad? Y las cosas que antes le parecían súper mal, le parecen un poquito menos malas, ¿eh? Para mí, o sea, es mi lectura de acercarme a los 50. Yo no he escuchado ninguna generación que no diga que vive la peor crisis de la historia. O sea, todos, ¿verdad?, somos protagonistas de la peor crisis de la historia.
Y yo he escuchado, pero grandes personajes que dicen que creo que nunca hemos estado en un momento como este. ¿Ya? Claro, porque es un momento único, ¿no? O cuando uno dice, este es un momento histórico. Bueno, sí, puede ser, ¿no? Como, con esto, ¿qué quiero decir? Es que probablemente también parte de estas promesas, parte de estas amenazas, parte de estas concepciones responden a fenómenos que sociológicamente tienen explicaciones que son bien fascinantes cuando tomamos otros elementos como, y aquí yo les invito, hay un sociólogo alemán que murió hace unos 2 años atrás, o uno, que es Ulrich Beck, que habla de la sociedad del riesgo, ¿ya? Que no es que explique, pero sí da pistas interesantes. Y dice que un poco, y aprovechando el ejemplo de Matrix, que es muy interesante, la capacidad de pensar y de saber se transforma en sí mismo en una amenaza. ¿Ya? Yo siempre doy el ejemplo, porque me parece muy bueno, ¿no? Para mí, los asados de hace 10 años atrás eran mucho más sabrosos que los de hoy día, porque hoy día sé que me hacen mal. ¿Ya? Y lo disfruto, pero me hace mal. ¿Ya? Entonces, lo disfruto un poco menos, ¿ya? Porque ya sé que me hace mal. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto también? Yo creo que cuando la sociedad empieza a elaborar todo esto, efectivamente aparecen los que se anticipan, y como el fenómeno de los que están comprando espacio en alguna nave para arrancar o colonizar, esto de que los chinos hace un par de semanas, ¿verdad?, llegan a Marte, dicen que hay lugares que son potencialmente colonizables, o un planeta muy parecido a la Tierra en otro sistema. Interesante. Yo creo que la obsesión de la astronomía también y tanto financiamiento no es solamente por amor a la ciencia, solamente. Una parte existirá, me imagino que sí, pero me imagino que hay muchas otras cosas. Pero yo creo que hay algo que está aquí pasando y que me parece que es probablemente en esa misma línea y más preocupante, que es preocupante no en el sentido de que esté bien o mal de nuevo, pero sino que hacia dónde nos lleva éticamente. A propósito de esto de abandonar la nave, ¿ya? Es esto, por ejemplo, de congelarse. ¿Ah? Hay una novela fascinante de un escritor francés que se llama Michel Houellebecq. Se llama La posibilidad de una isla, ¿ya? Y que pone un dilema muy interesante respecto a lo que significa el fenómeno de la religión. Dice, mientras toda la religión a usted le promete la vida eterna, nosotros se la garantizamos. ¿Ya? Páseme sus genes, los vamos a guardar un rato, ¿ya? En algún momento lo vamos a despertar. Bueno, y la historia es muy bonita porque es dura, es cruda al estilo Houellebecq, porque se escribe como la Biblia, ¿ya? Y el clonado de varias generaciones más escribe sobre el origen de su gen. Es una metáfora bien interesante sobre abandonar la nave. Yo creo que hay hartas formas de abandonar la nave. De hecho, y yo recomiendo mucho un filósofo coreano que se llama Byung-Chul Han, que habla de cómo, por ejemplo, el tema de las realidades que existen en el mundo digital hoy día, en el mundo de las redes sociales, ha creado una relación distinta del ser. ¿Ah? Y eso también es otra forma de abandonar la nave. Hoy, lo que pasa en las redes sociales son realidades paralelas, pero que son tan tangibles, independientes, que jamás las vayamos a tocar. Producen realidad, lo hemos visto con las noticias falsas, y lo que está pasando. Entonces yo creo que hay hartas formas de abandonar la nave, en esa metáfora, ¿no? Hola, yo creo que en verdad ha sido fascinantemente provocadora la charla. Gracias. Hace rato que estoy a punto de interrumpir, en el fondo. Tengo la dificultad de poder ordenar toda la revolución que tengo dentro de la cabeza, pero me parece que la primera foto, con la que parte la charla en el fondo, como con este progreso, es la que se ha ido repitiendo durante todo el tiempo finalmente, como con distintos colores de alguna manera, pero siempre ha sido la misma foto. Entonces siento que no hay como un cambio profundo, y quiero agarrarme un poco de la idea del asado, porque finalmente lo que hacemos es abandonarnos. Entonces sabes que el asado te hace mal, pero te lo sigues comiendo. Uh-huh. Entonces en el fondo es como que no nos hacemos cargo finalmente, porque si cada uno se hiciera cargo de uno, esto sería distinto, la foto sería diferente. Esa es la sensación que tengo finalmente. Si yo me hago cargo de mí, estoy ocupando mi espacio. Y hacerme cargo de mí significa el cuidado, el autocuidado,
y eso va a vibrar para los otros o tocar a los otros, también haciendo el autocuidado. Y el autocuidado también es una invitación, en la medida en que yo me cuido, y cuido mi agua, y cuido mi espacio, y cuido mi pedazo de tierra, y riego las plantas, por así decirlo, también va a una provocación al cuidado del otro, y del otro, y del otro, y del barrio, y de la sociedad. Porque finalmente cuando hablas del barrio verde, el barrio no era verde. No había ni un árbol plantado, no había sombra, no había un espacio de intimidad. Entonces, no hay un barrio verde. Es una creencia, es lo que quieren que creamos finalmente. No es un barrio verde. No había ni un árbol que provocara un poco de sombra, un poco de frescor, un poco de cuidado al otro. Entonces, claro, uno, entre comillas, como muerdes la mano que te da a comer finalmente, pero ¿te está dando de comer o te está intoxicando? Entonces, en verdad, si yo soy súper provocadora, lo agradezco. Me voy con la cabeza bien y el corazón bien revolucionado, así que muchas gracias. Qué bueno, muchas gracias. Yo comentar algo que me parece que es muy interesante también de tu reflexión y tiene que ver con la modernidad, o sea, ese proceso sociológico que dice que como sociedad y viviendo en conjunto nos hace vivir mejor, nos ha llevado a cosas que tienen logros que son, creo yo, muy interesantes para la humanidad, pero que no dejan de ser provocadores en sí mismos. Extender la esperanza de vida, ampliarla. O sea, vivimos el doble de lo que vivíamos a principios del siglo XX. En las notas del centenario, lo que uno puede ver es que la esperanza de vida en los hombres era en torno a los 40 años. Ya, hoy día está los 80 y 80 y algo, ¿no? O sea, se habla por ahí, leía un informe, que el habitante del planeta que vivirá 150 años ya nació. ¿Ya? O sea, ¿cuántos de los que estamos aquí en la sala, ¿verdad? Estamos aquí gracias a alguna pastillita milagrosa que nos permite o regular la presión o el nivel de serotonina o lo que sea, ¿no? O sea, cosas que nos provee el avance científico que nos permite estar, vivir, existir y vivir mejor. Y eso es una realidad. Y por lo tanto vivimos el doble de la cantidad de tiempo que queríamos estar acá. O sea, la modernidad nos entregó la posibilidad de doblarle la mano a la naturaleza. Entonces, ¿qué significa el autocuidado? Yo no tengo respuesta para eso, pero creo que es importante, tu reflexión me parece súper potente en ese sentido. Porque la forma como nos relacionamos con los otros también tiene una serie de otras componentes que son tan diversas y complejas. Yo me acuerdo siempre, soy bueno para alargarme, perdón, una entrevista que se hacía después del terremoto del 2010 y ante el fracaso de la acción de la ONEMI. Usted a lo mejor se acordarán algunos, ¿verdad? Pero justo como a los meses después, instalado el nuevo gobierno, cuestionaba la ONEMI, hace erupción el volcán Copahue, el Copahue, en territorio pehuenche. Entonces, la ONEMI tiene que demostrar que funciona, ¿ya? Que se reinventó, que ahora sí sabe reaccionar. Entonces, por lo tanto, se va a terreno y se va con cámara, y llega a terreno y trata de evacuar a la gente, ¿verdad? Eso todo el show, y de pronto se encuentra con una señora, la Mien, ¿verdad? Que le dice, señora, usted se tiene que ir. ¿Por qué? Dice ella. ¿Y por qué hizo erupción en el volcán? Dice, no, sí sé. Sí, pero usted se puede morir. Sí, sí sé. Entonces se tiene que ir. ¿Por qué? Es curioso, porque claro, lo que nosotros no somos capaces de ver es que en la cultura pehuenche de la montaña, que es distinta a la del mapuche del valle, morirse es súper natural. Y no es una tragedia como lo es para nosotros. Cuando una persona muere, el Estado fracasa. Tanto es así que un indicador de desarrollo, que lo mide en los países desarrollados, es la esperanza de vida. O sea, mientras más tiempo en el planeta, mientras más tiempo consume recursos, mejor. Vamos a pensarlo nomás. Profesor, acá. Quería ver si podías comentar, o más bien incorporar en el análisis los elementos más políticos y económicos, en el siguiente sentido.
Lo que tú planteas es que si nos comparamos hace 50 años atrás, el discurso, el imaginario ha cambiado y tendemos a una mayor preocupación por el medio ambiente. El mejor ejemplo es el pantano humedal, mosquitos, biodiversidad. Y eso que nos pasa en Chile, nosotros no somos una excepción, está pasando en otros países, en Europa, y por lo tanto se constituye un imaginario verde en la sociedad. No obstante, los discursos políticos no se han enverdecido, ni en Chile ni en el resto del mundo. Y desde el punto de vista económico, si uno piensa en Estados Unidos, China y India, que son los grandes productores de gases de efecto invernadero, no tienen ninguna intención de cambiar sus políticas. Entonces, pareciera haber una contradicción entre lo que le está pasando a la sociedad, del punto de vista de la elaboración del discurso, y lo que le pasa a la misma sociedad con el desarrollo de las políticas y la elección de sus presidentes, sus autoridades políticas. Entonces, si podríais comentar un poco cómo ves la relación entre este cambio de paradigmas sociales en relación a lo verde y la mantención de las políticas económicas y cómo se expresa eso en el sistema político. Yo creo que para entender ese desafío que plantea tu pregunta, es imposible hacerlo sin una lectura geopolítica. Las tecnologías verdes tienen dueños, tienen patentes. Los principales promotores de los discursos verdes ecológicos, la green economy, como se conoce hoy día, ¿no? La economía verde, son los países que han logrado desarrollar su tecnología y la capacidad de vender productos verdes también. Eso los gringos lo entendieron, pero automáticamente. O sea, si yo fuese gringo y estuviese a cargo de Estados Unidos y si fuese presidente, a mí no se me pasaría por la cabeza firmar el protocolo en torno al cambio climático, el acuerdo, porque va contra mi posibilidad geopolítica de dominación. No, que esto no es una justificación de qué es lo que hace Estados Unidos, qué es lo que hace China. Pero si nosotros tomamos distancia también, independiente de la cuota de verdad y evidencia científica que hay, que existe, que es real. Pero lo que quiero decir es que estos temas no pueden separarse de esa dimensión política, porque finalmente es algo que Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo y el mayor comprador de petróleo del mundo al mismo tiempo. O sea, ellos tienen la mayor parte del petróleo después de la crisis de los 70, ¿no? O sea, ellos lo tienen ahí. O sea, que hoy día de pronto venga el mundo y diga, ¿sabes que en realidad hay que reemplazar la combustión o sea, el combustible fósil por su aporte de carbono? Como que, no señor. Ya, mientras podamos la defender ya, con uña y diente, como dijeron por ahí, ¿no? Y no lo van a hacer. Creo que hay una lectura geopolítica que ayuda a entender cómo se mueven esas piezas. Sin embargo, yo creo que sí ha calado, porque a nivel de las microescalas, yo creo que hay una serie de otros fenómenos que están en curso. Entre ellos, insisto yo, aprovechen, si van a salir de vacaciones, se van a dar una vuelta por el país, vean la cantidad de productos y proyectos verdes que hay cada vez con mayor fuerza. Y creo que es una forma como esto repercute, ¿ya? Pero que repercute desde un ámbito que probablemente no tiene que ver con torcerle la mano al modelo económico. Es más bien la forma y la estrategia mediante la cual se adapta para mantener vigencia. Y eso es bien interesante. Probablemente tiene que ver con un concepto de resiliencia del modelo para mantenerse vigente a partir de este tipo de dispositivos. Y eso no se hace gratis. Yo creo que estos mismos discursos han colaborado que eso suceda y se promueva fuertemente. Es la impresión que a mí me queda. Yo creo que si hablamos de tema de cambio climático, lo que acaba de pasar en Francia es fascinante con los chalecos amarillos. O sea, lo que movilizó socialmente es el aumento del impuesto a los combustibles. Y Trump le dijo a Macron, ¿ve? ¿No le dije yo que el tema del cambio climático era un problema? Y Macron le encontró razón. El tema de los chalecos amarillos, si bien está rodeado de una serie de elementos que son súper complejos, lo esencial y lo que movilizó a que la gente se pusiera el chaleco amarillo es el chaleco amarillo obligatorio que tienen que tener los autos. O sea, la gente no quiere pagar el impuesto que está asociado al Acuerdo de París. No quiere pagar el impuesto. Interesantísimo. ¿Ya? En realidad, como todas estas cosas, y en alguna me tocó en Francia, hablando de los países, el extractivismo, cómo es posible que Perú, ya cómo es posible que Ecuador, cómo Chile hace esto, son súper buenos para criticar lo que hacemos por acá en las periferias, ¿no? Afortunadamente era invierno y yo dije, bueno, propongo que apaguemos la calefacción, pues. Y hasta ahí llegó el discurso revolucionario activo contra lo brutal que somos los latinoamericanos, ¿verdad?, para ejercer el extractivismo. Tiene que ver con que
de pronto esa dimensión cotidiana del ejercicio de la política es algo que todavía no está suficientemente reflexionado también, creo yo. Y por eso que es relevante entender estas piezas a nivel de lo que geopolíticamente sucede. Profesor, hay muchísima gente que nos está viendo en este momento en vivo vía streaming. Ah, bien. Y uno de ellos, Raúl Godoy Cerda, que nos está escuchando, dice, le hace la siguiente pregunta. Quizás estos tiempos estamos físicamente capacitados para vivir más, pero emocionalmente, ¿será así? Que cada uno dirá, ¿no? No sé, pues, yo creo que es una pregunta que creo que más bien cada uno podrá responderla, ¿no? Yo creo que emocionalmente depende, pues, ¿ya? O sea, yo leí una vez, hace años atrás, una columna maravillosa e increíble de una persona que yo admiro mucho y que es uno de los grandes olvidados de este país, que es Patricio Bañados, ¿ah? Que hablaba, la columna se llamaba Comer y beber como republicano, ¿ya? Y hablaba de su papá. Decía, mi papá siempre le gustó beber, siempre le gustó fumar y siempre le gustó comer, ¿ya? Y el avance de su edad le ha ido impidiendo lo uno y lo otro. Entonces reflexionaba mucho, en una curva, la escribe de manera maravillosa, Pato Bañado. Desgraciadamente no lo podemos leer mucho, pero escribe muy bien. Y entonces hacía con su pluma elegante un paseo muy interesante sobre lo que significaba envejecer. Entonces al final decía, y con el sistema de pensiones que tenemos, ¿qué sentido tiene envejecer tanto? ¿Ya? Si no nos alcanza. ¿Ya? Entonces, por último, decía, que fume, que tome y que coma. ¿Ya? Por último, para que eso, aunque sea menos, pero que sea bien. Era lo que reflexionaba sobre su papá. A propósito de esto de qué significa vivir más emocionalmente, yo creo que el cine nos provee una batería de posibilidades y ejemplos para reflexionar sobre el tema, que son muchas. A mí la que más me gusta es Drácula, ¿ah? Cuando Drácula pide por favor, ¿verdad?, a su amada que le dé paz, ¿ya?, por lo terrible que es y debe ser la vida eterna, ¿no? ¿Tenemos una última pregunta? ¿Sí? ¿O hay más preguntas? Acá tenemos una, pero si hay más gente. ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos los asistentes, profesor. Gracias por la invitación a través de las redes sociales. Mi nombre es Germán Donoso, yo soy ingeniero de profesión. Trabajo como consultor en diferentes empresas acá en Santiago. Actualmente estoy llevando un posgrado académico, un magíster. Acabo de pasar al segundo año. Durante el año 2018 tuve un módulo que trata sobre medio ambiente, lo que me motivó venir acá para poder aprender y adquirir un poco más de conocimiento. Uno de los aspectos que una profesora que vivió en Alemania, que fue mi profesora en la Universidad de Bernardo Higgins, ella nos enseñó que tenemos como fecha hasta el 2030 para poder de alguna forma mantener a salvo el planeta y la subsistencia humana como todos como personas. Se sabe que se ha incrementado el aumento de los océanos, tenemos hasta esa fecha como límite para el rescate de la humanidad porque se está elevando la cantidad de grados centígrados en el planeta. Yo he viajado, por ejemplo, a Perú con mi familia para poder de vacaciones, incluso el impacto, por ejemplo, en la parte biológica de las personas, hay mucho daño también en sus organismos, por ejemplo, los ojos, en este caso los globos oculares, el aumento de enfermedades. Profesor, ¿qué recomendación usted nos daría, por ejemplo? ¿Qué ocurriría si llegando a esa fecha no hay una reparación, por ejemplo, con respecto a la humanidad y no se logran los objetivos por parte de diferentes instituciones, empresas o en este caso la humanidad no colabora? ¿Qué impacto podría traer en la humanidad todo lo que está aconteciendo actualmente? ¿Y qué recomendaciones nos podría dar? Muchas gracias, profesor. Gracias. Bueno, podría decir arrancar, ¿verdad?, abandonar la nave, pero no parece muy recomendable, ¿no? Yo quiero recoger y recuperar el primer comentario en torno a la necesidad de discutir y reflexionar. Cuando dice, ya, pero el bla bla no sirve de nada. Yo creo que lo que más aporta a la humanidad es esa capacidad de reflexión. Y yo creo que ahí la filosofía, ya, aunque siempre queda olvidada y queda al final, probablemente es la que más ha aportado en este ámbito, ¿ah? Y porque desde otra perspectiva creo que es difícil, ¿ya? Aunque esto parezca súper teórico, probablemente sea lo esencial, ¿ya? Somos seres sociales, o sea, vivimos en sociedad.
en algún momento hemos llegado a anclarnos fuertemente en esta visión individual. Yo creo que nos olvidamos de que nuestra forma de vivir y de existir es en sociedad. Y por lo tanto, como dijo alguna vez Michel Foucault, defender la sociedad es esencial. Y la defensa de la sociedad tiene que ver con eso, con entender que aun cuando seamos diferentes, y aun cuando tengamos diferencias que pueden ser muy grandes, o sea, sabemos que tenemos que saber convivir. O sea, eso es lo primordial. Alguna vez yo dije por ahí que el principal problema ambiental en el mundo era el de la convivencia. ¿Ah? Y probablemente ese sea. Y por eso mismo, probablemente cuando yo digo invito a que veamos y recojamos en la filosofía, yo creo que es importante que saquemos, ¿verdad?, del fondo de los cajones del conocimiento que nosotros alguna vez tuvimos, y todos lo tuvimos, estoy seguro de eso, lo que significa la ética. Y particularmente la ética, hay una ética de la responsabilidad y la ética de lo que significa vivir en sociedad. Yo creo que eso es algo que tenemos que saber desarrollar. No le veo otro camino. Acá al medio. ¿Sí? Hola, Hola. mi nombre es Javiera. También quería felicitarlo por la charla, Muchas gracias. en verdad muy buena. Y también cuando se me ocurrió preguntar fue cuando terminó ese comentario acerca de la esperanza de vida y todo esto, que se dobló la esperanza de vida, ya, se dobló la esperanza de vida, pero ¿cómo vamos a vivir? Creo yo, porque aumentan las enfermedades, aumentan los años de vida, pero creo, no sé, los últimos años sufren bastante, entonces también un poco ahí pensar eso. Y también en la charla me pensé bastante cuando cambiaron un poco los escudos de estas localidades. El cambio de la torrecita que tiraba humo a ya finalmente la unión del mar con el bosque. La gente finalmente, encuentro yo, que empieza a apreciar demasiado tarde lo que se tenía antes en abundancia. Por ejemplo, lo que eran pantanos, antes había muchos pantanos y ahora son estos hermosos humedales que hay que cuidar. ¿Por qué? Porque cada vez quedan menos o porque han disminuido en su tamaño. A mí lo que encuentro yo impresionante es la disminución de la laguna Culeo, creo que es. O sea, la desaparición. La desaparición, porque ya no queda casi nada. Antes era maravillosa, me acuerdo, creo que tengo que haber ido alguna vez cuando chica. Pero, por ejemplo, hoy en día en las redes sociales está toda esta cosa de el 10 Year Challenge, no sé si lo han escuchado, y mucha gente publica su foto hace 10 años, pero también hay un movimiento grande de mostrar cómo era el mundo 10 años atrás. Y es impresionante lo que ha cambiado y la poca importancia que aún creo que se le ha puesto. Y es tan importante poner ahora el foco en revertir o cambiar eso, o en pararlo por último. No sé si sea posible revertirlo. Eso, muchas gracias, profesor. Gracias por el comentario. Tal vez algo a lo que tenemos que acostumbrarnos es que cambiamos siempre. Cambiamos nosotros, como decía, y cambia también el entorno. Tal vez lo que no hemos logrado internalizar desde el punto de vista de cómo se construye conocimiento es avanzar con los cambios y vivir en la transformación. Pero es muy importante lo que tú señalas desde el punto de vista de cómo eso también colabora a una ética de vivir en conjunto. Y yo insisto, probablemente algo que tenemos que ser capaces de desarrollar es entendernos entender y entendernos que somos habitantes, y habitantes significa habitar un lugar que está permanentemente en transformación, así como nosotros también. Bien, nos queda un par de preguntas por acá y luego nos vamos. Profesor, lo felicito por Muchas gracias. su clase magistral. Mi consulta en consulta se basa en un sociólogo que se llama Ann Jonas, un sociólogo alemán, Sí. muy cercano a Zygmunt Bauman y el grupo de pensadores de esa línea, en la cual él expresa
que en toda la historia de la humanidad hoy día estamos inmersos en un hecho único, que es que en verdad podamos desaparecer como especie. Y él plantea que eso crearía, y a eso le pregunto si podría ser o no, el hecho del sentido de la responsabilidad que usted lo mencionó. Claro. Que nuestra responsabilidad que asumimos en el minuto que tenemos hijos es la única responsabilidad que no podemos evitar, que es criar a nuestros hijos. Por lo tanto, el entorno natural que nosotros recibimos deberíamos dejárselo a ellos si es que queremos que vivan como nosotros vivimos. Por lo tanto, ¿qué tanto este hecho único en la historia de la humanidad de que pueda desaparecer puede influir en el desarrollo de la ciencia? Que ese es el drama que nos puede llevar al desaparecer como especie. Gracias. Bueno, Hans Jonas hace ese planteamiento y reflexión precisamente a partir de una experiencia traumática como fue el Holocausto, ¿no? Y esta reflexión del principio de responsabilidad la realiza precisamente al explorar esta capacidad o esta posibilidad de que tiene la idea de la autodestrucción, ¿no? O sea, en el fondo destruirnos entre nosotros. Pero yo creo que él también construye un relato que es muy esperanzador, que es la idea de instalar la idea del principio de responsabilidad y que tiene que ver precisamente con este último punto en torno a la ética de vivir juntos. No sé si es oportuno meterse en filosofía, pero es bien interesante acá ver los planteamientos que hace un filósofo muy relevante en la tradición francesa, aunque es de origen lituano, que es Emmanuel Levinas, que en el fondo lo que hace es hacer un replanteamiento y una discusión sobre la idea que en general prima a nosotros, que es más bien heideggeriana, centrada en la idea del ser, en tanto individuo. Y lo que plantea, de manera muy resumida, porque evidentemente detrás de esto hay miles de páginas, ¿verdad?, que tratan de explicar, pero en el fondo a lo que invita Levinas, a propósito incluso una lógica que está muy en diálogo con lo que plantea Hans Jonas, es que cuando nosotros construimos una ética en relación al otro, el punto puede cambiar. Y de hecho uno de los principios que él plantea es algo que es bien interesante, y es que muchas veces cuando nosotros reconocemos en el otro una predicción de nosotros mismos, no hacemos otra cosa sino negar entonces al otro, porque le damos valor a ese otro en la medida que nos vemos a nosotros reflejados. En circunstancias lo que él invita es a ver a la diferencia, a ese otro que es un otro completamente distinto y diferente. Y dice que esa discusión y esa reflexión es probablemente parte del déficit que tenemos como civilización. Esa es otra palabra que no hemos tocado acá, que es la palabra civilización, que es muy interesante en su origen etimológico, pero también en las consecuencias políticas que ha tenido la idea de la civilización. ¿Ya? Pero que tiene que esencialmente ver con la idea de cómo logramos construir esta idea de vivir juntos. ¿Verdad? Pero yo creo que es muy pertinente, de hecho es algo que yo también lo invito mucho en mis clases, a rescatar los aportes filosóficos que hace Hans Jonas, así como los que hace Levinas, ¿verdad? Y cómo estos diálogos producen algo que tiene mucho que ver con esta materia. Entonces eso no queda en el campo de la filosofía para los filósofos, es para nosotros, que a veces es difícil leer, es verdad, pero podemos hacerlo, no es ajeno. Y tiene que ver con estas materias, ¿ya? La temática medioambiental, la temática de los desafíos del futuro, la temática de cómo nos proyectamos en tantas especies, es algo que es interesantísimo. Ahora en el Congreso Futuro está Michel Brunet, entiendo. Y Michel Brunet, algo de lo que plantea también es esta pretensión, él es muy crítico, dice, podemos desaparecer como especie, sí, ¿verdad? Pero no hablemos de que va a desaparecer la vida, porque eso es como... Y él como paleontólogo dice, mira, y traza la línea del tiempo y dice, nosotros somos esto. Así como, tal vez no sea tan malo incluso, dijo. Bien, tenemos una última pregunta, profesor. Sí. Muchas gracias. Me quedo con la presentación excelente, brillante, Gracias. y una frase que dijo al comienzo, que era, el mapa no es el territorio. Y luego, en función de responder algunas preguntas, aparece el comentario de que hay muchas formas de salirse o dejar la nave. El mapa no es el territorio es una frase que yo conocí por Alfred Korzybski, que plantea que el mapa no es el territorio que representa, pero de ser correcto se acerca bastante a esa realidad. Yo la uso bastante en mis clases cuando me refiero a la necesidad de que los estudiantes tomen conciencia de que la realidad nunca la conocemos como es, solamente conocemos interpretaciones que nosotros construimos.
Por lo tanto, nunca vamos a entender lo que es la naturaleza, ni lo que significa habitar en ella, puesto que lo que conocemos son las interpretaciones o las representaciones que la sociedad, las ideas, el sistema ha ido generando en nosotros mismos. Si bien esto pareciese ser muy filosófico, tiene una raigambre muy psicológica. Entonces, cuando usted plantea de muy buena manera que hay muchas maneras de dejar la nave, es también hacer ese llamado a la lucha reflexiva. Porque si bien nos podemos levantar con armas, con camisetas amarillas, chalecos amarillos, o con distintos medios un tanto agresivos para poder forzar un cambio, tenemos que entender que detrás de eso tiene que existir una reflexión, así como también sucedió con la Revolución Francesa y otros cambios que se han ido generando a lo largo de la historia. Debe existir una reflexión local en cuanto a cómo tomamos conciencia del mundo que estamos construyendo, pero principalmente en nuestra mente. Porque yo lo que yo rescato mucho de su ponencia, que este llamado a sacarnos la venda de los ojos y observar realmente que el mundo que estamos interpretando no es otra cosa que la construcción que hemos hecho mentalmente, o sea, el mapa que hemos ido construyendo con respecto a una realidad. Entonces, en función de eso, pareciera que si bien este problema apela a muchas políticas públicas, las políticas públicas todos sabemos que tienen una gran manipulación desde el punto de vista de mercado. Pero más allá de eso, nosotros como sociedad generar una reflexión, un análisis, una intervención del punto de vista de meditar en torno a las representaciones que tenemos del mundo, a las representaciones que tenemos de la sustentabilidad, de lo ecológico, que no es otra cosa que simples y meros mapas. En la medida en que vayamos cambiando los mapas, van a ir cambiando las visiones de la realidad. Pero ¿hasta qué punto cambia realmente la realidad objetiva? Esa es una gran pregunta. Entonces creo que esta charla ayuda mucho a pensar en torno a eso, a ver esa dimensión que nadie aborda, y que es el mundo de las interpretaciones. Los problemas que tenemos son los mapas que hemos ido construyendo. Si cambiamos nuestros mapas, van a cambiar las realidades, pero en el fondo nunca cambian, son solamente interpretaciones. Bueno, gracias por el comentario, porque efectivamente es algo que con algún grado de esfuerzo y no sé con qué grado de efectividad he tratado de promover en el marco de lo que me ha tocado hacer, y también en esta charla, así que si lo señala, parece que ha funcionado. Y sí, o sea, yo creo que efectivamente, a mí me gusta mucho por eso el ejemplo de cómo a través de las ecuaciones hemos logrado también simplificar el mundo, y es una manera de dibujar un mapa. O sea, en la abstracción cartesiana yo creo que es fascinante, porque logró generar una síntesis respecto del mundo, pero también nos impuso una forma de entender el mundo. Y eso cuando adquirimos conciencia de ello, creo que hemos dado un paso importantísimo. Así que gracias por el comentario. Bien. Brindémosles un caluroso aplauso a nuestro charlista de hoy. Muchas gracias. Gracias. En representación de nuestra institución, queremos reconocer la presencia en el día de hoy del profesor Enrique Aliste, nuestro venerable hermano Marcos Díaz va a hacer entrega de un presente. Doctor, a nombre de la Gran Logia de Chile y de su gran maestro, venerable hermano Sebastián Yance, quiero agradecerte por estar aquí con nosotros hoy día presentando esta clase magistral que a pesar de lo profundo del tema lo has hecho con tanta fraternidad, tanta claridad, y así lo han demostrado los comentarios y la alegría que tu brota de cada uno lo hace. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Antes de invitarlos a todos a compartir en el vino de honor que se servirá a la salida de este auditorio, y en donde seguramente vamos a poder seguir compartiendo con nuestros charlistas en el día de hoy, quiero dejarlos invitados para el próximo jueves 24 de enero a las 19 horas a la tercera y última charla científica del año 2019, cuyo título es
Explorando los ambientes extremos del Pacífico Sudoriental, que estará a cargo del profesor Dr. Osvaldo Ulloa Quijada de la Universidad de Concepción. Ahora sí, damos término a esta charla del día de hoy. Les agradezco infinitamente la asistencia y podemos pasar al vino de honor. Gracias.